Listo. Debería ya de estar la tarea en Didactic. ¿Alguien ya la vio? Bueno, no sé, si no, chéquenle, y si no, para avisarle a Efraín que ya la suba. Ya en principio ya debería de estar allí, que es la parte esta del capítulo 4, de todo en 3 dimensiones, para que la vayan haciendo, y ya debería de tener fecha de entrega. Entonces, por allí algunos tuvieron unos cambios de equipos, entonces si hay cambios de equipos o algo, por favor notifíquenmelo a la brevedad para yo acomodarlos en sus respectivos lugares. ¿Sale? Entonces, bueno, ahí lo checan, ya está eso. Y ahora vamos a empezar con otro tema en nuestro curso. Hasta el momento, ¿hay alguna duda de lo que hemos estado viendo? No teman preguntar. Entonces va. ¿Todo bien? No, creo que no. Perfecto. Yo creo que muchos pensaron que hoy era el megapuente, ¿no? Bueno. Sale, entonces, bueno, vamos a continuar. Vamos a compartir la pantalla. Y vamos a seguir avanzando. ¿Por qué no me da? Ahí está. Se me acabó la pila de mi mouse. Aquí nos habíamos quedado, creo yo. Entonces, oh, no. Vamos a ver. Bien. Ok. No, es que tengo un relajo con el mouse porque no me sirve esto. Y debe estar mal esto, no sé. Permítanme tantito, nada más arreglo esto. Ok. Bien. Entonces, hasta el momento todo lo que hemos analizado son resortes, tiros parabólicos, todo eso lo hemos hecho con respecto a un sistema de referencia que llamamos un sistema de referencia inercial, ¿sí? O sea, prácticamente todo lo que hemos hecho es suponer que la Tierra no se mueve, que estamos en una cosa completamente detenida, y andamos analizando el movimiento de partículas en distintos potenciales, ¿no? Llámese la gravedad, llámese un resorte, creo que no vimos algún ejemplo de algún potencial atómico por allí en algún momento, pero todo eso ha sido en sistemas de referencia que pues prácticamente podemos considerarlos fijos, ¿sí? Pero sabemos que eso no es cierto, porque por ejemplo, simplemente por el hecho de estar en la Tierra, pues la Tierra se está moviendo, ¿no? Entonces eso no, para nada es un sistema fijo, y como está girando, ustedes saben que el girar implica una aceleración, ¿no? Aunque tengamos, cuando tenemos una partícula que gira con velocidad, con rapidez constante, ¿sí? Sabemos que su velocidad nos enseñaron desde el primer semestre de la licenciatura, que aunque tenga una rapidez constante, algo que está girando, no tiene una velocidad constante. ¿Por qué? Porque está cambiando la posición a cada punto, ¿sí?, del movimiento. Entonces, el vector
la velocidad sabemos que es un vector, el vector siempre va cambiando, siempre está cambiando, aunque su magnitud sea constante, la dirección va cambiando, por lo tanto, no tiene una velocidad constante. Por lo tanto, si no hay una velocidad constante, existe una aceleración, ¿cierto? ¿Dudas hasta aquí de lo que he estado hablando en este momento? ¿Comentarios? Creo que no. Todos hemos visto eso, ¿no? Todos hemos analizado ese punto. Entonces, si yo me paro en una cosa que empieza a girar, pues, pues siento el movimiento, ¿no? Cuando andamos en el, bueno, ya no sé si existan los volantines esos que le llamaban, que le daba uno vueltas, ¿no? Y siempre te tienes que agarrar porque si no sales volando del volantín, ¿no? Entonces aparecen fuerzas, ¿sí? Por el hecho de no estar en un sistema de referencia que llamamos inercial. Entonces vamos a ver qué es esa cosa de sistemas de referencia iniciales y sistemas de referencia acelerados, ¿no? Ok. Entonces vean. Ay, Dios. Ahí está. Bien. Entonces supongan que ustedes están describiendo su partícula. Su partícula va a ser este punto P que tengo aquí, ¿vale? Entonces lo podemos describir como lo hemos hecho hasta el momento en un sistema de referencia que está fijo. Aquí es el sistema XYZ que pongo aquí en esta parte. Y entonces lo que hemos hecho hasta el momento es tenemos un vector de posición de la partícula. Les recuerdo, ya estamos hablando en 3 dimensiones, ya tenemos que tomar las coordenadas X, Y, Z, y ese vector me dice la posición de la partícula a un tiempo dado, ¿vale? Pero podríamos estar parados, eso lo podemos describir a alguien que está parado aquí, puede describir esto muy bonito, que es lo que hemos hecho hasta el momento. Ahora, podríamos estar parados en otro sistema de referencia que se esté moviendo con respecto a este de acá, ¿no? Esto va a ser muy importante cuando vean ya, cuando entren a la parte de relatividad. Bueno, ya pasaron, creo, por una parte de relatividad en el curso de física del electrón, que ahí se movían los sistemas de referencia y todo ese rollo. Hay un relajo ahí muy bonito, ¿no? Pero bueno, de eso no vamos a hablar aquí. Entonces, voy a poner este vector, si se fijan, ¿sí? Lo puedo poner como la suma de dos vectores. Uno, el vector R0 mayúscula, va a ser el vector que indica dónde se encuentra el origen de otro sistema de referencia, ¿sí? Donde puede estar parada otra persona que está viendo a este punto de aquí, ¿sí? Entonces, nos podemos parar aquí y describimos el punto con este vector, o nos podemos parar aquí en este sistema de referencia y lo describimos con este vector. ¿Hasta aquí alguna duda? Yo rápido entonces el vector R mayúscula apunta de un sistema de referencia a otro nada más. Sí, del origen de este sistema de referencia al origen de este sistema de referencia. Ok, gracias. Entonces, este vector es fácil ver de nuestra, bueno, sabemos sumar, restar vectores. Es fácil ver aquí geométricamente que este vector simplemente es la suma de estos dos, ¿no? Por regla del paralelogramo y esas cosas. ¿Se acuerdan de eso? ¿O alguien tiene dudas de eso? Esto es claramente la suma de los dos, ¿sí? Bien, entonces eso ahí está congelado en el tiempo, ¿no? Ahora, pero si yo dejo correr el tiempo, esta partícula, vean, esta partícula se mueve como ella quiere. No, va a hacer lo que se le dé la gana, independientemente del sistema de referencia en el que esté yo parado. Yo puedo estar parado aquí o puedo estar parado acá. Esta partícula se mueve como le dé la gana, ¿sí?
Aquí lo interesante es que este sistema de referencia se va a mover. Entonces, ¿para dónde se mueve? No sé, o sea, se puede mover también como le dé la gana, ¿sí? O sea, me refiero a este punto, se va a mover como él quiere, ¿no? Entonces, si derivamos esta ecuación, vamos a obtener la velocidad del lado izquierdo, vamos a obtener la velocidad de la partícula vista desde el sistema de referencia que está aquí, desde el sistema de referencia fijo, que le voy a llamar el sistema de referencia fijo, y acá derivando simplemente con respecto al tiempo, pues voy a obtener este vector que se está moviendo, entonces esto me va a dar la velocidad, ¿sí? Vamos a ponerlo aquí. Voy a estar un poco torpe aquí porque no funciona mi mouse. Entonces, estoy haciendo malabares. Entonces, esta va a ser la velocidad, ¿sí?, del sistema en movimiento, ¿no? Esta de aquí. Y al derivar esta parte de aquí, va a ser la velocidad del punto este, pero respecto a este origen, respecto a este sistema de referencia. Vuelvo a derivar y obtengo las aceleraciones, ¿no? O sea, esta es la aceleración de este punto con respecto a este sistema de referencia. Esta es la aceleración del sistema de referencia en movimiento con respecto a este sistema de referencia. Y esta es la aceleración del punto que tengo aquí, pero con respecto a este sistema de referencia. ¿Hasta aquí alguna duda? Entonces, lo resumimos aquí. No te muevas. Bien, ni modo. Lo resumimos aquí y ya tenemos esta situación, ¿no? Bien. Bueno, ok. Entonces, si tenemos un sistema de referencia inercial, ¿sí?, ¿qué vamos a tener? Que, déjenme ver. Ok. En un sistema de referencia inicial, yo voy a ver que la fuerza que actúa sobre un objeto, ¿sí?, va a ser, si estoy, por ejemplo, en el sistema de referencia que está parado, va a ser la masa por la aceleración, y también eso mismo va a ser en el otro sistema de referencia, ¿no? ¿Sí? Eso cuando tenemos un sistema de referencia inercial. Pero cuando tenemos aquí, perdón, aquí por corazón me estaba confundiendo cosa, permítanme. Ay, qué horrible es no tener el mouse. Ya le agarré por otro lado. Aquí, perdón, tengo un error. Sí, ¿no? Ya. Sí. Bien. Si tenemos un sistema de referencia acelerado, vamos a tener que la fuerza que siente, que va a sentir el objeto que yo tenga en cuestión, va a estar dado por dos partes. Una, la fuerza con la aceleración, la masa por la aceleración con la que se está moviendo el sistema de referencia, y la otra, la aceleración con respecto a ese sistema de referencia, ¿no? Debo de considerar los dos, ¿no? Entonces, aquí, fíjense, aquí yo tengo, si estoy parado en el sistema de referencia acelerado, que podría ser este que tenía yo acá, ¿sí?, podríamos pensar aquí, este sistema de referencia que tiene una cierta aceleración. Vean que si este sistema no tiene una aceleración, es decir, viaja, por ejemplo, a una velocidad constante,
¿sí? Como cuando estamos parados alguien está en el andén aquí del metro y el metro se mueve a una velocidad constante, pues ahí no pasa nada, ¿no? No pasa nada porque no existe una aceleración en ninguno de los dos sistemas, las cosas se comportan igual. Es decir, vean, aquí tenemos esta situación. O sea, la aceleración que yo veo en el sistema de referencia del andén del metro es la misma que yo voy a ver adentro del vagón, ¿sí? ¿Por qué? Porque el sistema de referencia de acá, porque la aceleración de este sistema de referencia con respecto a es cero, ¿no? Entonces, cuando la aceleración es cero, decimos que está viajando a una velocidad constante. ¿Dudas hasta aquí? ¿Ok? Entonces, bien. Entonces, vean, pero para el caso en el que el sistema está acelerado, es decir, existe una aceleración de este sistema, ya la fuerza ya no va a ser igual a esta, ¿no? Va a contener aquí esta parte de aquí, ¿vale? Entonces, puedo despejar, ¿sí? Y esta fuerza, ¿sí? Esta fuerza que está aquí, la puedo ver de esta manera, la voy a llamar F'. Entonces, esta F' va a estar dada por la fuerza que siente el objeto en una condición normal y tengo que restar la fuerza, ¿sí?, dada por la aceleración del sistema de referencia, ¿vale? Entonces, a este tipo de fuerzas se le conocen como fuerzas inerciales. Aquí lo vamos a poner. Esta parte de aquí que aparece se conoce como una fuerza inercial o una fuerza ficticia. ¿Vale? Vamos a ver pronto que esas fuerzas van a aparecer, van a causar algunos efectos en la Tierra, sobre todo, ¿no? Entonces, bueno, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Vamos bien? Entonces, bueno, vamos a hacer un ejemplo. Dice, tengo un bloque de madera en una mesa y dice, ¿bajo qué condiciones se desliza el bloque? Entonces, al bloque no le voy a hacer nada. A la que le voy a hacer algo es a la mesa. A ver, ¿qué va a pasar? Cuéntenme. Cuéntenme. ¿Qué puedo hacer? Ya tengo algo. Ya tengo así. Tengo un bloque. Y miren, ¿no? Y lo puedo mover, ¿no? ¿Vale? Entonces, cuéntenme, ¿qué podríamos revisar en ese caso? Por ejemplo, el teléfono. A ver, María, más fuerte porque no te oigo, María. Pregunta, el bloque que está arriba del otro bloque, ¿tiene fricción o algo así? No sé, pues tú dime, ¿crees que tenga fricción? El bloque es este y esta es la mesa. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Dígale, María. Y la mesa se mueve. Podemos mover la mesa. Al bloque no me lo toquen. Ok, o sea, se supone que es un bloque fijo en una mesa que puede llegarse a mover. Ajá, ¿por qué podría llegarse a mover? Pues, no sé, un objeto externo llega y lo mueve. Por eso pregunto. O sea, pregunto que si esa mesa se va a llegar a mover. Sí, la Si mesa no, la puedes mover. Puedes mover la mesa. bueno, en el dado caso que si llega a mover la mesa, yo diría que si existe una fuerza de fricción,
el bloque que está encima de la mesa, si la fuerza de fricción es suficiente, entonces supongamos que el bloque no se llega a mover, pero si existe como que el límite donde la fuerza de fricción no es tanta como la aceleración que mueve la partícula general, por ejemplo la mesa, yo diría que el bloque que está arriba se llega a mover. Entonces, supongamos que de repente se para la mesa, entonces el bloque podría llegar a seguirse moviendo hasta volver al reposo si es que existe una fuerza de fricción. Wow, eso fue muy descriptivo, muy bien. A ver, ¿querías decir algo, Hugo? Pues era justamente eso. Una analogía puede ser como cuando vas en el camión y se mueve el camión, pues obviamente tú te mueves o cualquier cosa que no esté bien sujetada pues se va a mover hacia la dirección opuesta. Exacto, ¿no? Entonces, aquí hablaba María de un máximo, ¿no? Entonces vamos a revisar eso. ¿Alguien más? ¿Qué pasaría si no hay fricción y yo muevo el... A ver, pregunta. ¿Qué pasaría si no hay fricción? ¿Ya todos ya nos quedó claro el problema? ¿O hay alguien que no esté entendiendo el problema para volver a explicar? A todos ya nos quedó. Ok, entonces tengo esta cosa. Primer caso, ¿qué pasa si no hay fricción y yo muevo la mesa? El bloque queda donde mismo, ¿no? O sea, con respecto a las demás cosas. ¿Con respecto a quién? Aquí el problema es con respecto a quién. ¿Con respecto a qué? Pues a todos los demás excepto a la mesa, ¿no? A todos respecto a los demás. ¿Por qué? Porque la fuerza de fricción va en sentido del movimiento. O sea, como que lo jala un poquito Acá hacia la dirección de la no mesa. había fuerza de fricción. Ah, sí, o sea, me refiero al no haber esa fuerza, pues no interactúa el bloque sobre la mesa. Entonces, si yo empiezo a mover la mesa, ¿cuál es la fuerza que actúa sobre el bloque? A ver, ¿quién más? Échenle. Pues se supondría que por primera ley de Newton, lo que está encima de la mesa se va a quedar ahí y uno no se va a mover respecto a la mesa. Porque sí, yo sé que lo tienen, pero quiero sacarles más jugo. Quiero molestar. El día de hoy quiero molestar. ¿Por qué? De la primera Pues, ley. o sea, ¿Qué dice sí, la primera ley, Israel? por primera ley de Newton, el objeto se va a quedar en su estado de movimiento si no hay ninguna, si no hay fuerza, ¿no? Y entonces, al no tener esa fuerza de fricción con la mesa, no hay ninguna fuerza que lo ate a la mesa. Entonces, respecto al sistema de referencia fuera de la mesa, se va a quedar quieto, pero para la mesa va a parecer que se va hacia la dirección contraria del movimiento. Ok. Eso, ¿alguien está en desacuerdo? Entonces, si no hay fricción, esta partícula que está encima de la mesa, o sea, si yo muevo esto, no hay absolutamente ninguna fuerza que actúe sobre él. Sí hay una fuerza que está actuando, ¿verdad? Que es la de la gravedad y la de la normal de la mesa. Y esas se cancelan. Por lo tanto, la fuerza en la dirección Y es igual a 0. ¿Vale? Y en la dirección X, como no hay fricción, no debe de haber una fuerza que actúe sobre la partícula, ¿cierto? Entonces, pues no se debe de mover, ¿no? Es lo que estamos diciendo. Es parecido a este truco que hacen en algunas escenas de películas de que mueven el mantel y todos los trastes se quedan en la mesa.
Sí. Sí. Sí, exactamente, es exactamente el truco, ¿no? Tiene que haber casi cero de fricción entre el mantel y la copa para que se quede allí estática. Sí, es un buen ejemplo. Está bien. ¿Alguien más? Ok. Entonces, bueno, ya vimos ese caso. Ahora, vamos a ponerle fricción. ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasa? No sé. A ver, le pongo fricción. Descríbanme el movimiento. ¿Qué pasa? ¿Qué sí, todo. Sáquenle jugo ustedes. ¿Qué cambia? ¿Qué no cambia? ¿Qué no? A ver, María, échale. A ver, sí, déjame prendo la cámara. Eso, ¿verdad que se necesita prender la cámara? Ya. Eh, bueno, supongamos que esta es la cosa, la superficie, la mesa. Entonces, supongamos que si esta cosa, el lapicero tiene fricción, existen Bien. dos tipos de coeficiente. Corrección, María. Se ¿Qué? llama o bolígrafo. Cómo me gusta molestar. Es lo mismo, es lo mismo. Bueno, otra cosa, ya unas tijeras, algo, ya, feliz. Ya. Bueno, Ok, dale. hay dos tipos de coeficiente de fricción, que es la estática y la cinética. Entonces, Ok. supongamos que si el coeficiente de estático se llega a superar, entonces va a haber un movimiento, o sea, de que si esta cosa se mueve y el movimiento es más fuerte que el coeficiente de fricción estático, entonces va a haber un movimiento en la partícula de arriba, en este caso las tijeras. Entonces, ahora si ya existe ese movimiento, ahora si tenemos otro tipo de fricción que es la cinética, entonces tiene que haber un retraso al movimiento que describe la mesa. Es decir, si por ejemplo nosotros tenemos de que ya este se movió y por ejemplo, llega a rozar, bueno, este se llega a rozar, por ejemplo, no se mueve tanto a comparación de cómo es el movimiento de la mesa. Entonces, es como si nosotros tuviéramos la fuerza inicial, la de la mesa, pero se le va a restar la fuerza de fricción, que es la que va a retrasar el movimiento. Y entonces, si llegara, ¿qué? Ahí haz el movimiento. Pon la tijera y muévelo lentamente. ¡Ay! Lentamente. Ya, de una vez. No es cierto. Aquí. ¿Se mueven las tijeras? A ver, muchachos. Aquí, no. Ahí. ¿Qué dices, Emanuel? Que ahí no se mueve, tan despacito no. ¿Por qué no se mueve? Por la fricción con el cuaderno. Sí, lo detiene. No, no. Y pues ya Oye, se lo va a mover ¿y si rápido, pues yo, ya se mueve. Ya. Sí se y llega a si yo mover. empezara, si yo empezara a mover, a ver, pregunta, ¿podría mantener esas tijeras en el cuaderno a una alta velocidad? ¿Qué me Sí, dices? sí se puede. ¿Por qué? Porque, bueno, lo que iba a decir es que para que aparezca ese efecto en que el objeto se mueva, por así decirlo, arriba de la mesa, para que aparezca esa fuerza ficticia tendría que ser un sistema acelerado, pero si vamos a velocidad constante no debería haber ningún movimiento. Ok, entonces yo puedo llevar esto casi prácticamente a la velocidad de la luz y las tijeras deben de permanecer en el cuaderno, ¿cierto? Sí, sí, es Eso. constante. Sí. Ahora, partiendo del reposo, ¿eso todos de acuerdo con eso? ¿María? ¿Sí?
Todos de acuerdo que puedo llevar a las tijeras a una velocidad altísima y deben de permanecer allí en el cuaderno, ¿cierto? Podría ser. Ahora, a ver, Hugo, partiendo del reposo, ¿puedo llevar a las tijeras a una velocidad altísima y que no se despegue del cuaderno? Ahí ya habría más matices. Bueno, yo siento porque... A ver, la respuesta puede ser sí o no. Pues, no, es que depende, No, ¿no? dice que no. A ver, ¿y los demás qué dicen? Sí, sí se puede. Luis, No puede. dice que no, Hugo. Luis Antonio, dice que sí. ¿Por qué, Luis? Yo digo que no se puede, Ah, Luis. porque, Yo, ajá, yo digo que sí. porque, bueno, se cuenta que esta sería una flecha de que va al movimiento de la aceleración y esta de la fricción. Y mira, supongamos que pues, la fricción es más chiquita que la aceleración, ¿no? Porque pues, la aceleración es enorme. Entonces, pues este se va a ir muy para acá y este pues no va a resistir, entonces pues las tijeras se van a ir para atrás. Entonces dice Luis, no, yo no puedo llevar a una alta velocidad, al partiendo del reposo, yo no puedo llevar a una alta velocidad las tijeras. No. Dice Luis y Hugo que no. ¿Quién más? María. María, eso María, así me gusta. ¿Tú qué dices? Yo diría que sí. O sea, ¿Tú puede dices? llegar a un equilibrio de las fuerzas. Por ejemplo, puede ser un material muy, muy rasposo y una, no sé, supongamos que una lija y una goma. O sea, a partir del reposo, estamos de acuerdo que el coeficiente de fricción es muy grande. Entonces, podemos acelerar y supongamos que hay cierto movimiento, pero en cierto punto se va a parar. Entonces va a Ok. empezar a Pero entonces acompañar. aquí María lo que dice, sí puedo siempre y cuando agarre una lija, ¿no? Es lo que dice María. A ver, Eduardo, ¿qué? Yo pensaría que sí se puede. No sé, tomemos el caso de que vamos acelerando, pero muy poquito, y lo hacemos durante un periodo de tiempo muy extenso. Y eso, sí, muy bien, y eso explícamelo con ecuaciones, Eduardo, a ver más o menos un poquito más. Pues empezaría con, bueno, la aceleración va teniendo aumentos pequeñitos, digamos, no sé. ¿La aceleración va a tener un aumento? No la aceleración, más bien la velocidad. Empezamos del reposo y la velocidad va a empezar con un cambio pequeñito, no sé, tal vez como un cambio infinitesimal, por así decirlo. Ajá. Y si nosotros tomamos un rango de tiempo muy largo, pues al final vamos a tener una aceleración, no una aceleración, más bien una velocidad más y más grande a través del tiempo. Entonces, aquí, ¿cuál es el factor importante, Eduardo? Ya lo mencionaste. Pues qué tan rápido cambia la aceleración, digo la velocidad, ¿Eso cómo se llama? pues la aceleración. La aceleración, ¿sí? La aceleración. ¿Alguien más quiere comentar algo? Depende del coeficiente que dijo, ¿no? El estático. Depende del coeficiente también, ¿verdad? Entonces vamos a Sí, resolver. Sí, sí, dime, Manuel. a ver, por ejemplo, vamos desde el reposo, pero en un tiempo demasiado pequeño ya vamos a llegar a la velocidad altísima que queremos, o en ese transcurso vamos a ir pasando por todas, como en un carro, ¿no? Que aunque pisemos el acelerador hasta abajo, pues vamos a ir pasando por todas las velocidades. Entonces esa es la pregunta. Pusiste el punto más claro del coche, ¿no? A los choferes cuando van a pedir trabajo, no sé si alguna vez trabajaron de chofer. Yo nunca trabajé de chofer, pero me contaban. Les hacen una pruebita de ponerles un vaso con agua ahí en el tablero, ¿no? Y la prueba, pues, es llegar lo más rápido posible sin que se caiga el vaso con agua, ¿no? Entonces, y algunos lo logran. El punto justamente es la aceleración. Vamos a ver el problema y vamos a ir ahorita al detalle que preguntaba Emanuel. Bien.
Dice, primero que nada, los datos que tengo para este problema son la masa del bloque, pues eso lo puedo medir, acuérdense, siempre buscamos lo que se pueda medir. El coeficiente de fricción estática, porque pues estoy pensando en el bloque que no se está moviendo en ese momento, ¿sí? Y ahora, digo, lo que me voy a saber es la aceleración de la mesa, ¿sale? Entonces, vamos a ver. La fuerza de fricción va a estar dada por el coeficiente de fricción por la masa por la gravedad. Eso es cierto, ¿no? Entonces, ¿qué aprendimos ahorita en lo que hemos estado viendo aquí? Que la aceleración que va a tener el bloque, ¿sí? Con respecto a la mesa, aquí es importante esto, esa es la aceleración del bloque con respecto a la mesa. ¿Por qué? Tenemos dos sistemas de referencia. Uno, el sistema de referencia del suelo, del piso, donde estamos parados, y otro, alguien que esté arriba de la mesa. Ese es otro sistema de referencia, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que tiene que ver? Ya aquí se los estoy poniendo, pero vamos a bajarlo para ver si. ¿Cómo tiene que ser la aceleración vista desde el sistema de referencia de la mesa para que el bloque deslice? ¿Cómo tiene que ser la aceleración vista desde el punto de referencia de la mesa? Hola, hola, ¿siguen ahí? ¿Sí me explico? O sea, si estoy parado en la mesa y el bloque no desliza, ¿qué aceleración tiene? El bloque, 0. Cero, ¿verdad? Cero. Párense en la mesa, ¿sí? Párense en la mesa. Aquí está padre, ¿no? Porque a ver, vamos a parar a Sergio. ¿Anda Sergio ahí? Sergio da, no sé qué. ¿Anda Sergio allí? Aquí está. Ok, vamos a Sí, parar. aquí está. ¿Sí me escuchó? Sí, vamos a parar a Sergio en el piso y a Daniel, es que son los que tienen los perros, por eso estoy poniendo. Y a Daniel Álvarez, yo creo, no sé. Daniel, ¿estás ahí? ¡Daniel! ¿Cuál al baño? Ah, sí. Vamos a parar a Daniel en la mesa, ¿sí? Entonces, Sergio, yo empiezo a mover la mesa. Sergio, ¿hubo aceleración del bloque? No creo. ¿No? Bueno, Díganme. con respecto al piso, pues sí, a lo mejor la mesa no. Pero otra vez, Sergio está parado en el piso, Daniel está parado en la mesa. Sergio, y empiezo a mover la mesa. Sergio, ¿hubo aceleración del bloque? Ah, sí, sí hubo. ¿Por qué? Porque empezó del reposo a un movimiento. Esa es Exactamente. una respuesta correcta, esa es una respuesta científica, ¿no? Porque estaba en reposo y tú viste que de repente ya no estaba en reposo. Entonces, ¿se aceleró? Sí. Sí, ok. Daniel, ¿hubo aceleración en el bloque? Tú estás arriba de la mesa. Dice, por mí no, porque no me moví. No, pero tú no te moviste, pero yo no te estoy preguntando por ti, te estoy preguntando por el bloque. ¿Hubo o no hubo? A ver, ¿quién anda ahí quién estuvo con Daniel arriba en la mesa? ¿Se movió? ¿Hubo aceleración o no? Daniel responde, dice, bueno,
No sé qué dice ahí. Alguien léame lo que dice. No hubo aceleración. No hubo aceleración. Muy bien, Luis. ¿Por qué no hubo aceleración, Luis? Porque como los dos llevan la misma aceleración, pues parecería que no se movieron y pues se mantienen en la misma posición. Se movió. Ok. ¿Podría haber aceleración del bloqueo? Sí. Sí, ¿no? Vamos a ver. Gracias. Entonces ya creo que ya estamos mejor parados en el sistema. Muy bien. ¿Qué necesitamos para que haya aceleración? Pues que esta aceleración es la que yo mido en el sistema de referencia de la mesa, ¿sí? Entonces, esta, pues tiene que ser distinta de cero, la magnitud de esta tiene que ser distinta de cero para que para que el bloque se mueva con respecto a la mesa, ¿no? Es decir, para que deslice el bloque, ¿sí? Entonces, ya con eso gano todo, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que tenemos aquí, entonces, vamos a tener que esta cosa, si esto es mayor que cero, vamos a ponerle que esto sea mayor que cero, ¿sí? O sea, no igual, sino mayor. Con tantito que sea mayor, el bloque va a deslizar. ¿Todos de acuerdo? Pero esta aceleración del bloque con respecto a la mesa está dada por esta ecuación, que es lo que acabamos de ver hace rato. Entonces, estas fuerzas deben de ser mayor que cero, ¿vale? Bien, la fuerza que siente el bloque, pues es únicamente la de la fricción. Estamos hablando ahorita en el movimiento, lo estamos haciendo en dirección horizontal. Entonces, la fuerza que siente el bloque tiene que ser la de la fricción y es esta, ¿sí? De aquí. ¿Estamos de acuerdo? Y además, existe una aceleración del sistema de referencia que está aquí. Esta es la ecuación que pusimos. Todo lo sacamos a partir del dibujito este que teníamos acá. Ay. Perdón. Ahora sí. Todo lo sacamos. Perdón. Todo lo sacamos a partir de este dibujito de aquí, ¿no? Aquí estamos moviéndonos, ¿sí? Y entonces les recuerdo que obtuvimos estas velocidades, estas aceleraciones de esta manera, ¿no? Bien. Entonces, espera, ¿por qué no baja? ¿Están de acuerdo entonces ustedes que esto va a pasar? Siempre y cuando yo tenga esta condición, voy a tener una aceleración distinta de cero con respecto al sistema de referencia que se está moviendo y entonces voy a obtener, voy a obtener que el bloque desliza, ¿no? Y bien, aquí ya podemos poner la aceleración, ¿sí? De este lado. Aquí dejen de pongo así. Vamos a moverlo de esta manera. ¿Sí? ¿Vale? Vamos a jalarlo hacia la izquierda. Le vamos a poner así, ¿no? Entonces, pues ya, ¿no? De aquí cancelo todo, lo que tenga que cancelar. Tomo nada más las magnitudes y veo que la aceleración tiene que superar el coeficiente de fricción multiplicado por la gravedad, ¿sí? Para poder obtener que el bloque se mueva. Entonces, esta va a ser la condición para que se deslice. Si yo no supero, si la aceleración de la mesa no supera esta aceleración, ¿sí? Entonces, no voy a tener un deslizamiento en el bloque. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿puedo llevar
puedo llevar un bloque a altas velocidades partiendo del reposo y que no se mueva de la mesa? Respondan. Sí. Sí. ¿Sí? Pues, Sí. Hugo, que andabas diciendo que no. sí. ¿Verdad que sí? Sí, ya vi que sí. Ya viste que sí, sí se puede, ¿verdad? Siempre y cuando Ujú. no nos aloquemos, ¿no? Pregúntenle a los meseros. Estos cuates son. ¿Alguien de ustedes ha mesereado alguna vez? Yo mesereé alguna vez en mi vida. Era muy malo, Yo pero. también. ¿Sí? En Te cafetería. agarras la charola y tienes que llegarle rápido para allá. ¿Sí o no? Tienes que moverte porque el tiempo corre y si no, no te dan propina. ¿Sí? ¿Y qué tienes que hacer? El Luis Antonio era el que estaba mesereando. Sí, ¿Qué tienes que hacer? pues irte con cuidado. Pero tienes que llevar rápido. Pues, No te puedes acelerar. Lo que podrías hacer es hacerte un sprint de volada, pero se te van a caer las cosas. Entonces, le tienes que calcular más o menos. Te tienes que acelerar porque partes del reposo. Te tienes que acelerar, pero no te tienes que acelerar tanto. no Pero tienes arrancarte mucho. lo más que puedas, ¿no? Para rápido agarrar una velocidad lo más rápido posible, lo más en el menor tiempo posible, agarrar la máxima velocidad que puedas, sin exceder la aceleración donde se te resbalen las copas, ¿no? ¿Sí lo ven? Entonces, sí te puedes mover rápido, pero le tienes que calcular que no tan rápido. Eso de rápido como que va en contra de nuestro lenguaje, ¿no? Sí, sí, todos de acuerdo. A ver, ¿quién me describe la ecuación esta que tenemos aquí? ¿Qué me pueden decir? ¿Está bien? ¿Está mal? Porque a muchos me los reprobaron en el examen por no andar discutiendo casos límite, ¿eh? Entonces, a ver, discútanme aquí. ¿Qué onda? Pues si es, por ejemplo, una lija, pues el coeficiente va a ser mayor. O sea, pues, si el coeficiente se hace muy grande, pues nunca se va a notar una aceleración. ¿Nunca? ¿Cómo que? Pues, ¿A qué le llamas que nunca se note una aceleración? pues imaginemos que el coeficiente es infinito, pues la aceleración tiene que ser infinita también. Ah, ok, sí, el coeficiente eso está bien. ¿Y eso de infinito existe en la física? No. ¿Cómo haces un...? No, ¿cómo no? Bueno, sí, A ver, pero muy grandote, ¿cómo muy no? Yo, grandote. yo puedo tener una pared infinita metida en la bolsa del pantalón. ¿Qué? Puedo tener una pared infinita y que me quepa en la bolsa del pantalón, ¿a poco no? ¿Se los demuestro? Sí. Bien enrollada y lo suficiente. ¿Se los demuestro? Pues, nah, qué bien. Qué bien enrollado. A ver. Bueno, no en la bolsa del pantalón, pero miren. Fíjense, ¿eh? Para que vean que en la física sí existe el infinito. Fíjense bien. Experimento. ¿Qué área tiene esta hoja? Ah, Ah, ok. Está chiquita, está grande. Les voy a demostrar cómo pueden tener una pared infinita. ¿Sí lo vieron o no? sí. ¿Alcanzan a ver los bordes de la hoja? ¿Todos alcanzan a ver los bordes? Sí. Ok, ahí les va. Sí. ¿Alcanzan a ver los bordes? No. Oye. ¿Es infinita o no es infinita? No. ¿De qué no? ¿Alcanzas a ver los bordes? Profe, claro que los vi. ¿Los bordes? Ahí Sí. sí. ¿Se ven los bordes? Ahí no. Ahí está tu pared infinita. Esa es la definición de una pared infinita.
¿Sí o no? Sí. Pero existen los bordes, ¿no? Aunque no los veas. Ah, que existan o no existan, a mí me vale, yo no los veo, es infinita. Si yo no los veo, es infinita. ¿Puede haber un coeficiente de fricción infinito? Simón. Mientras sea muy grande para no poderlo medir, ¿no? Pues sí, pero pues más ingenioso. ¿No has visto las señoras estas que, bueno, yo solía estar en un grupo de danza folclórica y a veces había unos donde se tenían que poner un vaso en la cabeza. ¿Sí han visto esos bailables, no? Ay, sí. Sí. ¿Y tú crees que nada más se acomodaban el vaso y ya? Nah. No, tenían que acomodarlo. Señoras se ponían un alijo, se ponían el pegamento, el masking tape allí y nunca se les caía. Eran mañas que se usaban ahí detrás en vestidores, ¿no? Entonces sí existen las cosas infinitas. Puedo poner un tipo de cosas así, nunca se me va a despegar, ¿no? De alguna manera, para fines prácticos depende de lo que estemos midiendo, ¿no? Entonces, el resultado, o sea, es un poco tonto a lo mejor, pero quiero... En efecto, pues aquí lo que mencionaba su compañero, pues es cierto, ¿no? Si esto tiende a infinito, tendría que acelerar, tendría que tener una aceleración infinita para poder hacer que deslice el bloque, ¿no? Entonces, infinito o no infinito lo podemos manejar en términos de lo que estemos midiendo. Eso es a lo que quería llegar, ¿no? No crean que no existe el infinito. Sí existe el infinito en nuestras mediciones, dependiendo de qué estamos midiendo, ¿sale? Entonces, bueno, eso nada más para dato curioso. Ok, ¿dudas hasta aquí? Entonces, ¿esto es correcto? Ya vieron que lo que importa es la aceleración, no la velocidad. Puedo ir a velocidades muy altas sin que el bloque resbale. Eso no me interesa. La velocidad no es la que importa es la aceleración del sistema de referencia que se está moviendo. ¿Dudas hasta aquí? ¿Estamos? Ok. Una duda. ¿Puede haber un punto en el que la aceleración ya no pueda superar el coeficiente multiplicado por la gravedad? En un punto en el que la aceleración, ¿cuál aceleración? ¿Esta? Sí. O sea, que ya no la pueda superar. Por ejemplo, un caso bien hipotético. O sea, que Sí. quisiera hacer el experimento de la mesa en, no sé, en un hoyo negro o algo por el estilo. Y que aparte tenga un coeficiente infinito. Bueno, ahí la física cambia completamente porque ahí tendremos que considerar justamente que la masa, ¿sí? La masa deforma el espacio y eso no estamos considerándolo aquí. En mecánica clásica, pues tú puedes tener lo que quieras. En la parte clásica tú puedes tener lo que quieras. Tú puedes tener aceleraciones tan pequeñas como quieras o tan grandes como quieras. Eso es lo que me está diciendo esta ecuación. Ya en esos aspectos, pues no, tenemos que considerar ecuaciones relativistas, ¿no? Entonces ahí todo se modifica, ¿vale? ¿Más Ok, duda? gracias, profe. No, ¿de qué? Bueno, más dudas, no. Entonces, bueno, ya vimos una manera de aplicar estas cosas de los sistemas de referencia no inerciales, ¿no? Vamos a ver otro. Vamos a plantear el problema, el siguiente problema y lo discutimos la próxima clase. Entonces, un péndulo, ¿sí? Y ahora tenemos dos situaciones, ¿no? Una plomada que le llaman, está colgando ahí en un vagón del tren, ¿sí? Y este cuate que está aquí en el sistema, el vagón se está moviendo. No se mueve esta cosa y entonces está fijo a un cierto ángulo. ¿Qué podemos decir aquí?
¿Por qué está fijo esta cosa aquí? Pues porque existe una aceleración en el vagón, ¿no? Nuevamente, si no existiera una aceleración en el vagón, es decir, que el vagón se moviera con velocidad constante, ¿sí? Si la aceleración fuera 0, ¿dónde estaría la plomada? ¿O qué ángulo haría? 0. 0, ¿verdad? Porque como eso sería un sistema de referencia inercial. Lo mismo que veo aquí, debo de verlo si estuviera yo parado afuera, ¿no? Entonces, eso es lo que vería, ¿sí? Pero cuando está acelerado, pues en efecto hay una cosa aquí que se mueve, ¿sí? Entonces, existe allí una fuerza. Entonces, ¿qué piensa el observador? ¿Qué piensa el observador que está aquí adentro del vagón? Pues existe una fuerza ficticia que está actuando sobre la plomada y lo está llevando hacia allá. El que está viendo, hay una tensión de la cuerda que está aquí, una tensión aquí, ¿sí? Y existe una fuerza que está moviendo hacia acá, y aparte está la fuerza de la gravedad que no se la puede quitar, ¿no? Ahí tenemos. Por otro lado, un observador que está parado afuera del vagón, ¿sí? Él ve también una cosa similar, ¿vale? Pero lo que ve es justamente que existe una aceleración del vagón con respecto al punto donde está parado, y por eso tiene el movimiento esta partícula. Entonces, en la clase que viene vamos a desarrollar las ecuaciones para comparar estos dos movimientos desde distintos sistemas de referencia. Y esto nos va a ayudar ahorita es la parte inicial, pero de aquí ya vamos a ir entendiendo un poquito. Ahora, ¿qué tal si nos paramos no en una cosa que se esté acelerando en una línea recta, ¿no? Sino en una cosa que esté moviéndose así, como la Tierra, ¿no? ¿Qué efectos va a traer el estar en un sistema acelerado? Que van a ser unos efectos muy bonitos, que son los que provocan cosas raras en el clima y no sé qué tanto despapalle, pero bueno, eso lo vamos a ir discutiendo. ¿Dudas hasta aquí? Entonces, bueno, ya nada más les comento, la tarea no tarda en aparecer, o ya debería de estar. Échenle ganas, y ya tuvieron una experiencia con el examen anterior, ya saben cómo se les va a calificar. No quiero que me los agarren desprevenidos para el siguiente examen. ¿Vamos? Ya saben por dónde va la pedrada, ¿no? Entonces, échenle ganas, necesitamos recuperarnos para el siguiente examen. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sale, profe. Ok, voy a